Hola, me llamo Josefina Vargas. Tengo 43 años y vengo de Guaymas, allá en Sonora. No sé por qué decidí contarles esta historia hoy, tal vez porque ya no puedo cargar sola con este peso. Tal vez porque sé que hay muchas mujeres como yo que necesitan escuchar que no están solas. Crecí en el puerto, ¿saben? Mi papá trabajaba en los barcos pesqueros y mi mamá lavaba ropa ajena para completar el gasto. Éramos 5 hermanos en una casita chiquita, pero nunca nos faltó amor. Mi mamá siempre nos decía, mija, la pobreza no es vergüenza si tienes dignidad. Desde niña aprendí a ser responsable. Era la mayor de las mujeres, entonces me tocaba cuidar a mis hermanos menores mientras mi mamá trabajaba. Ayudaba con la comida, con la ropa, con todo lo que se necesitara en casa. Mi papá llegaba cansado del mar, con las manos agrietadas por la sal, pero siempre traía historias. Nos contaba de ballenas que había visto, de tormentas que había sorteado, de compañeros que habían tenido suerte y otros que, bueno, que el mar se los había llevado. El mar da y el mar quita, decía mi papá. Pero mientras estés en tierra firme, mija, aférrate bien a lo que tienes. Yo era una muchacha reservada. No hablaba mucho, pero siempre estaba observando. Veía cómo mi mamá esperaba a mi papá cada tarde, cómo se le iluminaba la cara cuando lo escuchaba silbar al llegar. Veía también cómo algunas vecinas esperaban a hombres que nunca regresaron del otro lado, del norte. Esas pobres mujeres, suspiraba mi mamá cuando pasábamos por sus casas, confiaron en promesas que se las llevó el viento. Pero yo era joven. Pensaba que eso nunca me pasaría a mí. Pensaba que yo sabría elegir mejor. Tenía 16 años cuando empecé a trabajar en una tienda de abarrotes del centro. El dueño, don Armando, era un hombre bueno que conocía a mi familia. Me pagaba poco, pero era dinero honesto que llevaba completo a mi casa. Mi mamá me decía, ahorra, mija. Una mujer siempre debe tener algo guardado para las emergencias. Pero a los 17, cuando conocí a Rafael, todas esas enseñanzas se me olvidaron. O mejor dicho, pensé que ya no las necesitaría. Creí que había encontrado al hombre que me protegería para siempre. Qué equivocada estaba. Pero esa historia que me cambió la vida completamente, se las voy a contar paso a paso, porque ustedes, mis hermanas que me están escuchando, merecen conocer la verdad, merecen saber lo que puede pasar cuando una mujer confía ciegamente en las palabras de un hombre. Y si alguna de ustedes está pasando por algo parecido, si alguna tiene esa intuición en el pecho que le dice que algo no está bien, escúchenla, por favor, escúchenla, porque yo no lo hice y las consecuencias me marcaron para siempre. Sigan conmigo en este canal porque esta historia que les voy a contar, esta historia que me partió el corazón en dos, tal vez las ayude a entender que no están solas, que todas, de alguna manera, hemos confiado en promesas que se desvanecieron como el humo. Pero también les voy a contar cómo me levanté, cómo seguí adelante, porque eso también es importante. Nosotras, las mujeres, tenemos una fuerza que a veces ni nosotras mismas conocemos, pero de eso les voy a hablar después. Rafael tenía 20 años cuando lo conocí. Yo acababa de cumplir 17. Lo vi por primera vez en la plaza, un domingo después de misa. Era alto, moreno, con esa sonrisa que, ay Dios mío, cómo me enamoré de esa sonrisa. Trabajaba en un taller mecánico con su tío. Tenía las manos manchadas de grasa, pero cuando me las extendió para saludarme, yo sentí como si fuera la primera vez que un hombre me tocaba de verdad, con respeto, con ternura.
¿Cómo te llamas, preciosa?, me preguntó. Y yo, que siempre había sido tan seria, tan reservada, me puse roja como un tomate y apenas pude susurrar mi nombre. Mis amigas se reían de mí. Josefina está enamorada, decían. Y era cierto, completamente, perdidamente enamorada. Rafael venía a buscarme a la salida del trabajo. Me esperaba afuera de la tienda con una flor, con un dulce, con cualquier detallito que me hacía sentir especial. Mi mamá lo miraba con desconfianza al principio. «Ese muchacho tiene hambre de mujer», le decía a mi papá en voz baja, creyendo que yo no escuchaba. Pero mi papá, que era más confiado, le respondía: «Déjala, mujer. La niña tiene que aprender a volar sola». Los domingos íbamos al malecón. Rafael me contaba sus sueños. Quería tener su propio taller algún día. Quería una casa grande, con jardín. Quería hijos que estudiaran, que fueran alguien en la vida. «Contigo, Josefina», me decía tomándome las manos. «Todo eso lo quiero contigo». Y yo le creía. Cada palabra, cada promesa. Cuando cumplí 18, Rafael pidió mi mano. Mi papá se puso serio, me llevó aparte y me preguntó: «¿Estás segura, mija? Casarse es para toda la vida, no es un juego». «Estoy segura, papá», le dije. «Lo amo, y él me ama a mí». Mi papá suspiró y me abrazó fuerte. «Entonces que Dios los bendiga». La boda fue sencilla. En la iglesia del pueblo, con mi vestido blanco que mi mamá había cosido con tanto amor, trabajando las noches para que me quedara perfecto. Rafael estaba guapísimo con su traje prestado, y cuando me vio caminar hacia el altar, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Eres la mujer más hermosa del mundo», me susurró mientras el padre nos casaba. Los primeros meses eran como vivir en un sueño. Rentamos un cuartito cerca del taller donde él trabajaba. Era chiquito, pero lo habíamos arreglado con tanto amor. Rafael llegaba en las noches cansado, pero siempre tenía una sonrisa para mí. Siempre me abrazaba y me preguntaba cómo había estado mi día. Yo seguía trabajando en la tienda. Entre los dos juntábamos para los gastos y hasta sobraba un poquito para el domingo. Íbamos al cine, comíamos raspados, caminábamos por la playa tomados de la mano. Cuando me enteré de que estaba esperando mi primer hijo, Rafael se volvió loco de la alegría. Me cargó y me dio vueltas en el cuarto hasta que yo le dije que me estaba mareando. «Va a ser niño», decía tocándome la pancita que apenas se notaba. «Y se va a llamar Mario, como mi abuelo». Y sí, fue niño. Mi Mario llegó al mundo después de un parto largo y difícil. Pero cuando lo puse en los brazos de su papá, Rafael lloró como un bebé. «Gracias, amor», me decía besándome la frente. «Gracias por darme al hijo más hermoso del mundo». 2 años después llegó Sergio. 2 angelitos que llenaron nuestra casa de risas, de travesuras, de esa alegría que solo dan los niños cuando están rodeados de amor. Rafael era un buen papá. Jugaba con ellos, los consentía, se desvivía por traerles algún juguete usado que conseguía en el taller. Por las noches, cuando ya estaban dormidos, nos sentábamos en el pequeño patio y hacíamos planes. «Cuando tengamos más dinero, vamos a comprar una casa», decía Rafael, «con 2 recámaras para los niños y un patio grande donde puedan jugar». Y yo le creía, siempre le creía, porque en esos momentos, viendo a mis hijos dormir, sintiendo a mi marido a mi lado, yo pensaba que éramos la familia más feliz del mundo. No sabía que la felicidad a veces es tan frágil como el cristal y que estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. Pero la vida real, la vida de verdad, no es como los cuentos de hadas. Cuando Mario cumplió 3 años y Sergio apenas caminaba,
empezaron los problemas. El tío de Rafael tuvo que cerrar el taller. La competencia de los talleres grandes, las refaccionarias nuevas que llegaron al puerto, no pudo más. Rafael se quedó sin trabajo de la noche a la mañana. «No te preocupes, amor», me decía mientras buscaba empleo por toda la ciudad. «Algo va a salir. Soy buen mecánico. Alguien me va a necesitar». Pero las semanas pasaban y nada. Los ahorros se acabaron rápido. Yo tuve que regresar a trabajar, pero ahora con 2 niños chiquitos era muy difícil. Los dejaba con una vecina que me cobraba poco, pero aún así, mi sueldo apenas alcanzaba para la comida. Rafael conseguía trabajitos de vez en cuando, arreglaba carros en la calle, ayudaba a descargar camiones en el mercado, cualquier cosa que le diera unos pesos. Pero no era suficiente. Las discusiones empezaron poco a poco. Al principio eran solo tensiones. Rafael llegaba cansado y frustrado. Yo también estaba agotada de trabajar todo el día y luego llegar a cuidar a los niños, a cocinar, a lavar. «¿Por qué no hay comida?», me preguntaba cuando abría el refrigerador vacío. «Porque no hay dinero para comprar», le contestaba yo, tratando de no sonar agresiva. «Pues entonces trabajemos más». «Más, Rafael, ya trabajo 12 horas diarias, los niños apenas me ven». Y ahí empezaba la pelea. El mismo círculo todos los días. Él, frustrado porque no encontraba trabajo estable. Yo desesperada porque el dinero no alcanzaba. Los niños llorando porque sentían la tensión en la casa. Una noche, después de una discusión muy fuerte porque se había cortado la luz por falta de pago, Rafael se quedó callado mucho tiempo. Estaba sentado en la orilla de la cama, con la cabeza entre las manos. «No puedo más, Josefina», me dijo con la voz quebrada. «Siento que soy un fracaso como hombre, como esposo, como padre». Me acerqué a él y le puse la mano en el hombro. «No digas eso. Estamos pasando por un momento difícil, pero va a mejorar». «¿Cuándo?», me preguntó levantando la cara. Tenía los ojos rojos. «¿Cuándo va a mejorar? Los niños necesitan ropa, necesitan zapatos para ir a la escuela. Tú necesitas medicinas para la tos que tienes desde hace meses. Y yo no puedo darles nada». Fue entonces cuando me dijo por primera vez sobre el norte. «Tengo un primo en California», me dijo en voz baja. «Trabaja en los campos, en Salinas. Me ha dicho que allá se gana bien, que en 2 años puedo ahorrar lo que aquí no junto en 10. Se me heló la sangre. «No, Rafael, no me salgas con eso. Escúchame». «No», le grité. «He escuchado esas historias 1000 veces. Hombres que se van prometiendo que van a volver y nunca regresan, que se olvidan de sus familias, que consiguen otras mujeres». «Yo no soy esos hombres», me dijo tomándome las manos. «Yo te amo a ti, amo a mis hijos. Entonces quédate aquí, luchamos juntos». Pero Rafael ya había plantado esa semilla en su cabeza, y las semanas siguientes, cada vez que faltaba dinero, cada vez que los niños pedían algo que no podíamos comprar, él volvía al mismo tema. «En el norte, Rafael, no. Pero escúchame, ¿sería solo por un tiempo?» «He dicho que no». Hasta que una noche, después de que el casero nos amenazó con echarnos si no pagábamos los 3 meses que debíamos de renta, Rafael se plantó frente a mí con determinación. «Me voy, Josefina. Con o sin tu bendición, me voy». Y yo, viendo a mis hijos dormir en el colchón del suelo porque habíamos tenido que vender las camas, sintiéndome derrotada y sin opciones, acepté. 2 años, le dije llorando. «Máximo 2 años y regresas». «Te lo prometo», me dijo abrazándome. «Te prometo que regreso».
Esta familia es lo más importante de mi vida. Le creí. Otra vez le creí. Porque cuando amas a alguien con todo el corazón, quieres creer que sus promesas son verdad, aunque tu intuición te esté gritando que algo está mal. El día que Rafael se fue el más triste de mi vida hasta ese momento. Pero también tenía una extraña mezcla de esperanza, ¿saben? Porque yo de verdad creía que iba a cumplir su palabra. Había vendido todo lo que tenía de valor para pagarle al coyote. Mi cadena de oro que me había regalado mi mamá cuando me casé, los anillos de mi abuela, hasta la licuadora que tanto me había costado comprar. Todo se fue para reunir el dinero del viaje. En cuanto llegue y consiga trabajo, te mando dinero, me prometió la noche antes de irse. Y tú empiezas a ahorrar para que en 2 años, máximo 3, pueda regresar con algo bueno. Yo le había preparado su morralito con ropa, con medicinas, con unas tortillas que le hice para el camino. También le puse una foto nuestra del día de la boda y otra de los niños. Para que no nos olvides, le dije tratando de sonreír. ¿Cómo voy a olvidarlos? Me respondió cargando a Mario y a Sergio. Ustedes son mi vida entera. Los niños no entendían bien lo que pasaba. Mario, que ya tenía 5 años, preguntaba, ¿por qué se va mi papá? Papá va a trabajar lejos para traernos dinero, le expliqué, pero va a regresar pronto. ¿Cuándo es pronto? Preguntaba Sergio con sus ojitos de bebé. Pronto, le decía yo abrazándolo. Muy pronto. La mañana de la partida fuimos todos a la terminal de autobuses. Rafael iba a tomar el camión hasta Mexicali, donde se iba a encontrar con el grupo que lo ayudaría a cruzar. En la terminal había muchas familias como nosotros, mujeres llorando, despidiéndose de sus maridos, niños aferrados a las piernas de sus papás, sin entender por qué se tenían que ir. Cuando anunciaron la salida del autobús, Rafael me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Cuida a mis hijos, me susurró al oído. Y cuídate tú. Van a estar bien, te lo prometo. Tú cuídate más, le dije con la voz quebrada, y llámanos en cuanto puedas. Se despidió de Mario y de Sergio, los cargó a los dos juntos y les dio muchos besos. Pórtense bien con su mamá, les dijo. Papá los ama mucho. Lo vi subirse al autobús. Se sentó en una ventanilla y nos saludó con la mano. Los niños le gritaban, «Adiós, papá», y él les mandaba besos. El autobús arrancó y yo me quedé ahí parada, viendo cómo se alejaba, llevándose a mi marido hacia un lugar desconocido y peligroso. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Los niños se durmieron en mi cama, uno de cada lado, como si sintieran que su mamá necesitaba no estar sola. Las primeras semanas fueron terribles. Rafael no podía llamar porque estaba escondido esperando el momento adecuado para cruzar. Yo no sabía si estaba bien, si estaba vivo siquiera. Regresé a trabajar en la tienda de don Armando. Él me aumentó un poquito el sueldo cuando le expliqué mi situación. Es poco, Josefina, pero es lo que puedo hacer, me dijo con pena. Los niños se quedaban con mi mamá durante el día. Ella no me cobraba, pero yo sabía que era una carga extra para ella, que también tenía sus gastos. Por las noches, después de acostar a Mario y a Sergio, me sentaba en la mesa de la cocina a hacer cuentas, sumaba y restaba, tratando de estirar el dinero hasta donde se pudiera. A veces lograba que alcanzara para toda la quincena. Otras veces tenía que pedir fiado en la tienda. Tu esposo va a regresar, me decía doña Carmen, la señora de la tienda. Ya verás que sí regresa. Pero yo veía en sus ojos que ella también había escuchado las historias de mujeres que se quedaron esperando por años,
Algunas hasta se murieron esperando. A los 2 meses, por fin llegó la primera llamada. «Josefina, mi amor». Escuché su voz del otro lado de la línea. Sonaba lejana, pero era él. «Rafael, ¿estás bien? ¿Dónde estás?» «Estoy en California, en Salinas, como te dije. Logré cruzar. Fue muy difícil, pero ya estoy aquí». Le pasé el teléfono a los niños. Mario gritaba, «¡Papá, papá!». Y Sergio, que había olvidado un poco su voz, se quedó callado al principio. «¿Cuándo regresas?», le pregunté cuando volvió a hablar conmigo. «Dame tiempo, amor. Aquí las cosas son diferentes. Necesito establecerme bien, conseguir un trabajo estable. Pero ya te voy a empezar a mandar dinero». Y sí, empezó a mandar dinero. No mucho, pero algo que nos ayudaba con los gastos básicos. Cada mes llegaba el giro postal y yo corría al banco a cobrarlo. Con ese dinero podía comprar mejor comida para los niños, podía pagarles ropa nueva cuando la necesitaban. Incluso logré ahorrar un poquito. Rafael llamaba cada 2 semanas. Siempre decía lo mismo. «Ya mero regreso. Solo necesito un poco más de tiempo». Los niños crecían esperando a su papá. Mario empezó la escuela. Sergio dejó los pañales. Y yo me acostumbré a ser madre soltera, aunque seguía siendo esposa. Así pasó el primer año, luego el segundo, y cuando le reclamé por qué no regresaba como había prometido, sus excusas empezaron a cambiar. «Es que aquí las cosas están muy difíciles, Josefina», me decía Rafael por teléfono cuando cumplimos 2 años de su partida. «Si me regreso ahorita, voy a llegar con las manos vacías. Déjame juntar un poco más». Yo ya tenía esa sensación en el pecho, esa intuición que me decía que algo no estaba bien, pero quería creer en sus palabras, quería creer que mi marido era diferente a todos esos hombres que se habían olvidado de sus familias. «Pero habías dicho que 2 años, Rafael. Ya son 2 años exactos». «Lo sé, mi amor, pero entiéndeme. Aquí gano bien, pero también gasto mucho. La renta, la comida, todo está muy caro. Si me regreso ahora, vamos a estar igual que antes». Sus llamadas empezaron a espaciarse. Antes llamaba cada 2 semanas. Luego fue cada 3, después cada mes. Y yo, como una tonta, siempre tenía una excusa para él. «Ha de estar muy ocupado trabajando», le decía a mi mamá cuando me preguntaba por qué no sabía nada de Rafael. «Esa no es forma, mija», me respondía mi mamá. «Un hombre que ama a su familia encuentra tiempo para llamar». Pero yo no quería escucharla. No quería aceptar lo que ya sabía en el fondo de mi corazón. Mario ya tenía 7 años y constantemente preguntaba por su papá. «¿Por qué no ha venido a mi festival en la escuela?», me decía. «Todos los niños tienen a su papá ahí». «Papá está trabajando muy lejos, mi amor», le explicaba yo, «pero piensa mucho en ti». Sergio, que era más chiquito, poco a poco se fue olvidando de cómo era su papá. Ya no preguntaba por él tanto, y eso me dolía más que los reclamos de Mario. Cuando se cumplieron 3 años, decidí enfrentar a Rafael directamente. «Ya son 3 años», le dije en una llamada que por fin logré que me contestara después de varios intentos. «Los niños necesitan a su padre, yo necesito a mi marido». «Mira, Josefina», me dijo con un tono que nunca le había escuchado, más frío, más distante. «Estoy haciendo un gran sacrificio aquí. Trabajo 12 horas diarias para mandarles dinero. No es fácil para mí tampoco». «Entonces regresa. Aquí vamos a salir adelante juntos». «¿Juntos? ¿Con qué trabajo? ¿Con qué dinero? Allá en Guaymas no hay nada para mí. Aquí por lo menos soy útil». Esa frase me dolió como una puñalada. «¿Aquí no eres útil?
¿Tus hijos no te necesitan? Mis hijos me necesitan trabajando, ganando dinero para sus estudios, para su futuro. No me necesitan ahí muriéndome de hambre con ustedes. Era como si estuviera hablando con un extraño, como si el Rafael que yo conocía hubiera desaparecido y en su lugar hubiera quedado este hombre frío que veía a su familia solo como una obligación financiera. Los años 4 y 5 fueron peores. Las llamadas casi desaparecieron. El dinero siguió llegando, pero cuando yo le pedía que hablara con los niños, siempre tenía prisa. Ahorita no puedo, estoy en el trabajo, después los llamo. Pero ese después nunca llegaba. Mario empezó a portarse mal en la escuela. Se peleaba con otros niños, no ponía atención a las maestras. Cuando la directora me citó, me dijo: Josefina, el niño está resentido, necesita atención, especialmente masculina. Sergio, en cambio, se volvió muy apegado a mí. No quería que me fuera a trabajar, siempre me pedía que durmiera con él. Una noche me preguntó: Mamá, ¿mi papá ya no nos quiere? No supe qué responderle, porque yo ya no sabía la respuesta. En el año 6, cuando Mario cumplió 10, pasó algo que me rompió el corazón completamente. El día de su cumpleaños, Rafael no llamó. El niño se quedó toda la tarde esperando junto al teléfono. A lo mejor se le olvidó por el trabajo, le dije tratando de consolarlo. Los papás que quieren a sus hijos no se olvidan de sus cumpleaños, me respondió Mario con una madurez que no debería haber tenido a esa edad. Esa noche, cuando los niños ya estaban dormidos, llamé a Rafael. Tenía que intentarlo varias veces porque nunca contestaba al primer ring. ¿Sabes qué día fue ayer?, le pregunté cuando por fin me contestó. No, ¿qué pasó? El cumpleaños de tu hijo, el cumpleaños de Mario. Hubo un silencio largo del otro lado. Ay, se me olvidó, he estado muy ocupado, mañana lo llamo. Pero no lo hizo. No lo llamó ese día, ni el siguiente, ni el siguiente. Fue entonces cuando empecé a sospechar que había algo más, algo que Rafael no me estaba diciendo. Porque un hombre puede olvidar muchas cosas cuando está trabajando lejos, pero el cumpleaños de su hijo, eso no se olvida si tu corazón sigue estando en tu casa. Y el corazón de Rafael ya no estaba con nosotros. Yo lo sabía, pero todavía no quería aceptarlo. Fueron 11 años. 11 años esperando que Rafael cumpliera su promesa de regresar. 11 años viendo a mis hijos crecer sin su padre. 11 años siendo madre y padre a la vez, tratando de llenar un vacío que cada día se hacía más grande. Mario ya tenía 14 años y Sergio 12. Mis niños se habían convertido en jovencitos sin que su papá estuviera presente en ningún momento importante de sus vidas. La gota que derramó el vaso fue cuando Mario me preguntó algo que me partió el alma. Mamá, ¿mi papá tiene otra familia allá? Me quedé helada. ¿Por qué preguntas eso, mijo? Porque Miguel, el hijo de Doña Rosa, dice que su papá también se fue al norte hace años y ahora tiene otra señora y otros hijos. Dice que su papá le confesó cuando regresó de visita. No sabía qué responder, porque esa pregunta llevaba años rondando en mi cabeza, pero nunca había tenido el valor de hacérsela directamente a Rafael. Tu papá no es como el papá de Miguel, le dije, pero las palabras me salieron sin convicción. Mario me miró con esos ojos que ya no eran de niño. Mamá, hace 3 años que no viene ni para Navidad. Hace 2 años que no llama en nuestros cumpleaños. Y cuando llama, siempre tiene prisa para colgar. Sergio, que estaba escuchando, agregó: Yo ya ni me acuerdo bien cómo es mi papá. Solo lo veo en las fotos. Esa noche,
cuando los muchachos se durmieron, me senté en la mesa de la cocina con un café y pensé en todo lo que había pasado. 11 años de mi vida esperando, 11 años de mis hijos creciendo con un padre fantasma. Y me di cuenta de algo terrible. Yo ya no conocía al hombre con el que me había casado. El Rafael que se había ido hace 11 años era cariñoso, responsable, presente. El Rafael de ahora era un extraño que mandaba dinero y daba excusas. Al día siguiente tomé la decisión más difícil de mi vida. Le dije a mi mamá, voy a ir a buscarlo. Mi mamá casi se cae de la silla. ¿Estás loca, Josefina? ¿Cómo se te ocurre? Mamá, necesito saber la verdad. Necesito ver qué está pasando allá. No puedo seguir viviendo en esta incertidumbre. ¿Y si encuentras lo que no quieres encontrar? Entonces, por lo menos voy a saber. Y voy a poder tomar decisiones con la verdad en la mano. Le pedí a mi hermana que cuidara a los niños. Ella también pensó que estaba loca, pero al final accedió. Solo prométeme que te vas a cuidar, me dijo, y que si las cosas están mal, no vas a hacer ninguna locura. El viaje fue una pesadilla. Conseguí los papeles con mucha dificultad y mucho dinero que tuve que pedir prestado. El vuelo hasta Los Ángeles me costó todos mis ahorros de varios años. Nunca había salido de México. Nunca había estado en un avión. Todo me daba miedo. Las señoras de migración me hicieron 1000 preguntas. Por un momento pensé que no me iban a dejar pasar, pero tenía una determinación que nunca había sentido antes. Era como si después de 11 años de vivir en duda, por fin hubiera decidido buscar la verdad, pasara lo que pasara. Desde Los Ángeles tuve que tomar otro avión hasta San Francisco y de ahí un autobús hasta Salinas. Cada kilómetro que avanzaba, mi corazón latía más fuerte. No le había avisado a Rafael que iba. Quería sorprenderlo. Quería ver su reacción natural, sin que tuviera tiempo de preparar explicaciones o excusas. Llegué a Salinas en la tarde de un sábado. Era una ciudad más grande de lo que me había imaginado. Muchos latinos en las calles, muchos trabajadores del campo como Rafael. Pero ahí empezó el problema. No sabía dónde vivía mi marido. Durante todos esos años, Rafael nunca me había dado su dirección exacta. Siempre me decía que vivía con otros trabajadores, que se cambiaba mucho de casa, que era mejor que le hablara al teléfono del trabajo. Me quedé en un motel barato esa primera noche, sin saber por dónde empezar a buscarlo. Lloré de frustración. Había gastado todo ese dinero, había hecho todo ese viaje, y no sabía ni siquiera dónde encontrar a mi propio esposo. Pero no me iba a dar por vencida, no después de haber llegado tan lejos. Al día siguiente empecé a caminar por las calles, preguntando en tiendas, en restaurantes, en cualquier lugar donde hubiera mexicanos. ¿Conocen a Rafael Vargas? Es de Guaymas, Sonora. Trabaja en el campo. La mayoría me decía que no. Algunos me miraban con pena, como si supieran algo que yo no quería escuchar. Fue en una cafetería pequeña donde por fin tuve suerte. Un señor mayor, que también era de Sonora, me dijo: «Sí, creo que conozco a ese Rafael. Pero mira, señora, ¿estás segura de que lo quieres encontrar? ¿Por qué me pregunta eso?» El señor me miró con tristeza, porque a veces es mejor no saber ciertas cosas. Pero yo insistí, le supliqué que me diera la dirección, y él, viendo mi desesperación, finalmente me la dio. Es en la calle Maple, número 247. Pero, señora, prepárate para lo que vas a ver. Salí de esa cafetería con las piernas temblorosas. Tenía la dirección en un papel arrugado en mi mano. Era hora de descubrir la verdad que cambiaría mi vida para siempre.
Caminé hasta la dirección como si fuera caminando hacia mi propia muerte. Cada paso me pesaba más. El papel con la dirección se me había mojado del sudor de mis manos. Calle Maple 247. Era una casa pequeña, de un piso, con un jardincito al frente. Se veía bien cuidada. Tenía flores en las ventanas y juguetes en el patio. Juguetes. Se me paró el corazón. Me quedé parada en la banqueta, del otro lado de la calle, sin atreverme a tocar la puerta, porque en el fondo ya sabía lo que iba a encontrar. Pero una parte de mí todavía esperaba estar equivocada. Esperaba que fuera la casa de algún amigo, o que fueran juguetes de los hijos de otros inquilinos. Estuve ahí casi una hora, nada más viendo la casa, armándome de valor, hasta que vi a una mujer joven salir de la casa. Era bonita, delgada, con el cabello largo y negro. Tendría unos 25 o 26 años. Llevaba una niña de la mano, una niña que tendría unos 3 años. Y esa niña, Dios mío, esa niña tenía los ojos de Rafael. Se me cortó la respiración. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La mujer y la niña se alejaron caminando hacia la tienda de la esquina. Yo me quedé ahí, paralizada, viendo cómo desaparecían. No puede ser, me repetía. No puede ser. Pero sabía que sí era. Todo encajaba. Los juguetes en el patio, la casa bien cuidada, las excusas de Rafael, sus llamadas cada vez más espaciadas, su frialdad cuando hablaba conmigo. Esperé hasta que regresaron. La mujer cargaba una bolsa del supermercado y la niña traía un helado en la mano. Se veían felices, como una familia normal. Cuando entraron a la casa, me armé de valor y crucé la calle. Toqué la puerta con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. La mujer abrió. Al verme, se sorprendió. Claramente no esperaba visitas. ¿Sí? Me preguntó en español, pero con acento colombiano. Disculpe, le dije tratando de mantener la voz tranquila. ¿Aquí vive Rafael Vargas? Su cara cambió completamente. Se puso pálida y apretó más fuerte el marco de la puerta. ¿Quién lo busca?, me preguntó con voz temblorosa. Soy su esposa, le dije. Su esposa de México. Se le llenaron los ojos de lágrimas inmediatamente. No dijo nada por un momento largo, pero su silencio me lo confirmó todo. Pase, me dijo finalmente con voz muy bajita. Por favor, pase. Entré a esa casa que se había convertido en la casa de mi marido. Era pequeña pero acogedora. Había fotos en las repisas, fotos de Rafael con esa mujer, fotos de Rafael con esa niña, fotos de ellos tres como una familia. En ningún lado había una foto mía, ni de Mario, ni de Sergio. Era como si nosotros no existiéramos. Me llamo Carmen, me dijo la mujer sentándose en el sofá. La niña se había ido a su cuarto a jugar. Soy de Medellín. Yo me senté frente a ella, tratando de procesar todo lo que estaba viendo. ¿Hace cuánto que vives con Rafael?, le pregunté. Carmen empezó a llorar quedito. 8 años, me dijo. Llegué aquí hace 8 años, tenía 18 años, no conocía a nadie, no tenía papeles, no tenía dinero. 8 años. Rafael llevaba 8 años viviendo con esta muchacha, casi toda nuestra separación. Yo no sabía que él estaba casado, continuó Carmen. Cuando lo conocí me dijo que era soltero, que había venido a trabajar solo, que no tenía familia en México. Se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿Nunca te habló de nosotros? Hasta hace 3 años no, me respondió limpiándose las lágrimas. Un día llegó muy borracho y empezó a hablar de sus hijos, de Mario y Sergio, de usted. Yo pensé que estaba delirando por el alcohol. ¿Y qué pasó cuando se enteraste de la verdad? Le grité, le reclamé, le dije que era un mentiroso.
pero él me dijo que ya era muy tarde para arreglar las cosas, que él ya no era el mismo hombre que se había ido de México, que había construido una nueva vida aquí. Carmen se levantó y fue por un vaso de agua. Tenía las manos temblando. Yo traté de irme, me dijo cuando regresó. Pero para entonces ya tenía a Sofía, y no tenía a dónde ir. No tengo familia aquí, no tengo papeles todavía. Rafael es lo único que conozco en este país. ¿Sofía es hija de Rafael?, le pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Sí, tiene 3 años, es su hija. En ese momento escuchamos la pick-up de Rafael estacionándose en la entrada. Carmen se puso más nerviosa. ¡Ay, Dios mío, ya llegó! No sé cómo va a reaccionar. Yo me quedé sentada. Después de 11 años, por fin iba a enfrentar a mi marido cara a cara. Escuchamos sus pasos en el patio, la llave en la cerradura. Cuando abrió la puerta y me vio, se quedó completamente inmóvil, como si hubiera visto un fantasma. «Josefina», dijo, casi sin voz, ¿qué haces aquí? «Vine a buscarte», le respondí levantándome del sofá. «Vine a ver por qué mi marido nunca regresó a casa». Se quedó callado, viendo primero a Carmen, luego a mí, luego a Carmen otra vez. La verdad estaba ahí, frente a nosotros tres, y ya no se podía ocultar más. Rafael cerró la puerta despacio, como si el acto de cerrarla fuera lo más difícil del mundo. Se veía diferente, más grande, más moreno por el sol del campo. Tenía algunas canas que no tenía cuando se fue. Ya no era el joven de 20 años que había conocido en la plaza. «Siéntate», me dijo sin mirarme a los ojos. «No quiero sentarme», le respondí. «Quiero que me expliques esto». Carmen se había retirado a la cocina, pero podía escuchar todo desde ahí. La niña, Sofía, salió de su cuarto y corrió hacia Rafael. «Papi», le gritó abrazándole las piernas. «Papi». Esa palabrita me atravesó el corazón como una navaja. Rafael la cargó y le dio un beso en la frente. «Ve con tu mami, mi amor. Los adultos tenemos que hablar». La mandó con Carmen y se quedó parado ahí en medio de la sala, sin saber qué hacer con las manos. «¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí?», le pregunté. «Josefina». «¿Cuánto tiempo?», le grité. «8 años», me respondió en voz baja. «¿8 años? ¿Llevas 8 años viviendo como esposo de esta muchacha mientras yo te esperaba en México?» «No es tan simple». «Sí es tan simple, sí es así de simple. Tienes otra mujer, tienes otra hija, tienes otra vida. Y a mí me tienes como una idiota esperándote». Rafael se sentó en su sillón favorito. Sí, porque ya había visto que tenía su sillón favorito en esa casa, su lugar en esa mesa, su vida ordenada con otra mujer. «Cuando llegué aquí», empezó a decir, «las cosas fueron muy difíciles. No conocía a nadie. Vivía en un cuarto con otros 10 hombres. Trabajaba 18 horas diarias para poder mandarles dinero. Eso no explica por qué tienes otra familia». Carmen llegó muy joven, muy asustada. Le estaban haciendo daño en el lugar donde vivía. Yo la ayudé. Le di techo. Le di protección. «Y le diste hijos», le grité. Eso pasó con el tiempo. Estaba solo, Josefina. Llevaba 3 años sin ver a mi familia, sin tocar a mi mujer. Soy hombre. Tengo necesidades. No podía creer lo que estaba escuchando. Necesidades. ¿Y yo qué? ¿Yo no tenía necesidades? ¿Yo no estaba sola también? No es lo mismo. Claro que es lo mismo. Yo también soy humana. Yo también estaba sola. Pero yo te fui fiel todos estos años. Carmen apareció en la entrada de la cocina. Se veía muy nerviosa. «Perdón», dijo con voz temblorosa, «pero necesito decir algo». Rafael la miró con cara de espanto. «Carmen,
No, Rafael, esta señora merece saber la verdad. Se dirigió a mí. Él nunca me dijo que iba a regresar a México. Desde que yo lo conozco, él siempre ha dicho que su vida está aquí, que ustedes eran su pasado. Carmen, le gritó Rafael. Es la verdad, siguió Carmen llorando. Cuando yo le decía que me daba pena que usted estuviera esperándolo, él me decía que usted ya se habría hecho su vida, que las mujeres en México no se quedaban esperando tanto tiempo. Me senté porque las piernas ya no me sostenían. ¿Es verdad eso, Rafael?, le pregunté. ¿Es verdad que pensabas que yo ya tenía otro hombre? Rafael se pasó las manos por la cara. Josefina, han pasado muchos años. Responde. ¿Es verdad? Sí, me dijo finalmente. Pensé que después de tanto tiempo tú ya habrías rehecho tu vida. ¿Y por eso nunca me dijiste que tú habías rehecho la tuya? Porque no quería lastimarte. Me levanté del sillón tan rápido que se me mareó. ¿No querías lastimarme? Rafael, me has tenido 11 años viviendo una mentira. 11 años esperando a un fantasma. Yo nunca dejé de cumplir mis obligaciones, me dijo poniéndose de pie también. Siempre les mandé dinero. Siempre me preocupé porque no les faltara nada. El dinero no es amor. El dinero no es presencia. Tus hijos crecieron sin padre. Mario tiene 14 años y apenas te recuerda. Sergio ya ni sabe quién eres. Mis hijos están bien. Están estudiando, tienen comida, tienen ropa. No tienes ni idea de cómo están tus hijos, le grité. No sabes que Mario se mete en pleitos porque está enojado con la vida. No sabes que Sergio llora por las noches preguntando por qué su papá no lo quiere. Rafael se quedó callado. Carmen seguía llorando en la cocina. Entonces dije algo que había estado guardando en el pecho por años. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Rafael? No es que tengas otra mujer, no es que tengas otra hija, es que me hayas tenido viviendo en la mentira, es que me hayas robado la oportunidad de rehacer mi vida. Me robaste 11 años. Rafael me miró con ojos fríos, ojos que ya no reconocía. Nadie te obligó a esperarme, me dijo. Esa frase me terminó de romper el corazón. Tienes razón, le respondí. Nadie me obligó. Fui una idiota, pero ya no más. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir me di vuelta. Una cosa más, le dije. Ya no quiero tu dinero de lástima. Ya no quiero tus llamadas de compromiso. Ya no quiero nada de ti. Si quieres a tus hijos de México, búscalos tú. Porque yo ya no voy a ser tu intermediaria. Salí de esa casa y caminé hasta el motel donde me estaba quedando. Lloré toda la noche, pero no lloré de tristeza, lloré de rabia, porque por fin había visto la verdad. Y la verdad, aunque doliera, me había liberado. El vuelo de regreso a México fue el más largo de mi vida, no porque tardara mucho, sino porque cada minuto que pasaba yo iba pensando en cómo les iba a explicar a mis hijos lo que había descubierto. ¿Cómo les dices a dos muchachos que su papá tiene otra familia? ¿Cómo les explicas que durante todos estos años han estado esperando a alguien que ya no quería regresar? Llegué a Guaymas un martes por la tarde. Mi hermana me estaba esperando en el aeropuerto con los ojos llenos de preguntas, pero cuando me vio la cara no me preguntó nada, solo me abrazó fuerte y me dijo, «Vamos a casa». Los muchachos estaban en la escuela. Tenía unas horas para pensar en qué les iba a decir. Me senté en mi mesa de siempre, esa mesa donde había hecho cuentas por tantos años, donde había esperado tantas llamadas, donde había llorado tantas noches, y por primera vez en mucho tiempo me sentí libre. Sí, libre.
porque ya no tenía que vivir en la incertidumbre, ya no tenía que inventar excusas para Rafael cuando los niños preguntaban por él. Ya no tenía que mentirme a mí misma diciéndome que algún día iba a regresar. Cuando Mario y Sergio llegaron de la escuela, me vieron y supieron inmediatamente que algo había cambiado. ¿Ya hablaste con mi papá?, me preguntó Mario. Sí, le dije. Hablé con él. Siéntense, tenemos que platicar. Se sentaron en el sofá, uno junto al otro, viendo mi cara seria. Su papá no va a regresar, les dije directamente. No tenía sentido darle vueltas al asunto. Tiene otra familia allá, otra esposa y otra hija. Mario se puso rojo de la rabia. Lo sabía, gritó pegándole al cojín del sofá. Yo sabía que era un mentiroso. Sergio se quedó callado, pero se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Ya no somos sus hijos?, me preguntó con esa voz de niño que me partió el alma. Claro que siguen siendo sus hijos, le dije abrazándolos a los dos. Eso nunca va a cambiar, pero él decidió hacer una vida nueva allá. Decidió tener otra familia. ¿Y nosotros qué?, preguntó Mario. ¿Nosotros ya no importamos? Nosotros importamos mucho, pero importamos entre nosotros. Somos una familia de 3. Y vamos a salir adelante juntos. Los primeros días fueron muy difíciles. Mario estaba furioso y se desquitaba peleando en la escuela. Sergio estaba triste y confundido. Yo trataba de mantenerme fuerte por ellos, pero por dentro estaba hecha pedazos. No por Rafael. Ya no lloraba por él. Lloraba por los años perdidos, por la vida que no viví esperando a alguien que no valía la pena. Una semana después de mi regreso, Rafael llamó. Fue la primera vez en meses que el teléfono sonó a las horas que él solía llamar. Yo contesté. Josefina, me dijo, tenemos que hablar. No tenemos nada de qué hablar, le respondí. Sí tenemos, somos adultos. Podemos arreglar esto civilizadamente. ¿Arreglar qué, Rafael? ¿Tu mentira de 11 años? ¿Tu traición? ¿Tu otra familia? Mira, me dijo con esa voz fría que había usado en Salinas. Yo nunca dejé de cumplir con mis obligaciones. Siempre les mandé dinero. Siempre me preocupé porque no les faltara nada. Ya me dijiste eso allá, y ya te dije que el dinero no lo es todo. Bueno, pues entonces así van a estar las cosas. Yo voy a seguir mandando dinero para Mario y para Sergio porque son mis hijos, pero ya no voy a estar llamando cada rato. Ya no voy a estar dando explicaciones que no debo. Perfecto, le dije. Manda el dinero si quieres, pero no llames más a la casa. Si tus hijos quieren hablar contigo cuando sean grandes, ellos te van a buscar. Pero yo ya no voy a ser el puente entre ustedes. Así de fácil, 11 años de matrimonio y así nada más. Rafael, le dije sintiéndome más segura de mí misma que nunca. Tú terminaste nuestro matrimonio hace 8 años cuando decidiste vivir con Carmen. Yo nada más me tardé en darme cuenta. Hubo un silencio largo. Como quieras, me dijo finalmente. Pero cualquier problema que tengan los muchachos, cualquier cosa que necesiten, me avisas. No, le respondí. Ya no soy tu empleada, ya no soy tu secretaria. Si quieres saber de tus hijos, búscalos tú. Y colgué. Fue la última vez que hablé con Rafael por teléfono. El dinero siguió llegando cada mes, puntual, como un recordatorio de que en algún lugar de California había un hombre que se había olvidado de ser esposo y padre, pero que todavía recordaba ser, ¿qué? ¿Proveedor? ¿Cliente? Yo agarraba ese dinero y lo guardaba en una cuenta de ahorros para los estudios de los muchachos. Era dinero limpio porque era para ellos.
pero nunca más volví a depender de él para nuestros gastos. Conseguí un trabajo mejor, en una oficina del gobierno municipal. Ganaba poco, pero era suficiente para nosotros tres, y sobre todo, era mi dinero. Dinero que me ganaba con mi propio esfuerzo. Poco a poco, la casa se sintió diferente. Ya no había esa tensión de estar esperando una llamada. Ya no había esa tristeza de la espera infinita. Los muchachos también empezaron a cambiar. Mario siguió enojado por un tiempo, pero cuando vio que yo estaba más tranquila, más segura, él también se empezó a calmar. Sergio tardó más en entender, pero un día me dijo algo que me llenó el corazón. Mamá, está mejor así. Ahora ya no estamos tristes esperando. Tenía razón, estaba mejor así. Han pasado 5 años desde que fui a Salinas. 5 años desde que descubrí la verdad. Y puedo decirles con toda honestidad que han sido los mejores 5 años de mi vida en mucho tiempo. Mario ya tiene 19 años. Terminó la preparatoria y está estudiando mecánica automotriz. Dice que quiere tener su propio taller algún día, como su papá quería tener cuando éramos jóvenes. Pero Mario va a cumplir su sueño aquí, con su familia, sin abandonar a nadie. Sergio tiene 17. Es más tranquilo que su hermano, pero tiene una fortaleza que me sorprende. Estudia muy bien y quiere ser maestro. Para ayudar a otros niños que no tienen papá, me dijo una vez. Mis hijos crecieron sin padre, pero crecieron con valores. Crecieron sabiendo que las promesas se cumplen, que la familia se cuida, que uno no abandona a las personas que ama. Yo tengo 48 años ahora. Ya no soy la muchacha joven que se enamoró perdidamente de Rafael. Tengo canas, tengo arrugas, tengo las manos más ásperas del trabajo, pero tengo algo que no tenía antes. Tengo dignidad. Aprendí que no se puede construir una vida sobre promesas vacías. Aprendí que el amor verdadero se demuestra con presencia, no solo con dinero. Aprendí que una mujer sola, con hijos, no es una familia incompleta, es una familia valiente. ¿Me arrepiento de haber ido a buscarlo? Nunca. Fue lo mejor que pude hacer, porque vivir en la mentira es peor que vivir con una verdad dolorosa. Hay noches que pienso en Carmen, en esa muchachita que llegó sola a un país extraño y se aferró al primer hombre que le dio protección. No la odio. También es víctima de las mentiras de Rafael. A veces me pregunto si él piensa en nosotros, si se arrepiente de las decisiones que tomó, si extraña a los hijos que abandonó por construir una nueva vida. Pero ya no pierdo el sueño pensando en eso, porque al final Rafael tomó su decisión y yo tomé la mía. Ahora vivo mi vida completa. Trabajo, cuido a mis hijos, salgo con amigas, voy a misa los domingos, ayudo a mi mamá que ya está más grande, tengo una vida sencilla, pero es mía, es real. No está construida sobre mentiras. Y ustedes, mis hermanas que me están escuchando, si alguna vez se sienten identificadas con mi historia, si alguna vez tienen esa sensación en el pecho de que algo no está bien, háganme caso. Escuchen a su intuición. No se queden esperando promesas que nunca se van a cumplir. No permitan que nadie las tenga viviendo a medias, esperando migajas de amor, esperando que alguien más decida cuándo van a ser felices. La vida es una sola, y ustedes merecen vivirla completa, con la verdad en las manos, aunque esa verdad duela. Merecen a alguien que las elija todos los días, no solo cuando le conviene. Merecen estar con alguien que las incluya en su vida, no que las tenga escondidas en un rincón del corazón. Y si están solas, como yo estuve, no tengan miedo. Una mujer fuerte puede con todo. Podemos sacar adelante a nuestros hijos.
podemos trabajar, podemos reír, podemos ser felices, no necesitamos a nadie que nos complete. Ya estamos completas. Rafael sigue en Salinas, sigue mandando dinero. Mis hijos ya no preguntan por él. Mario dice que si algún día quiere conocer a su medio hermana, él la va a buscar, pero que no necesita a Rafael en su vida. Sergio dice que él ya tiene la familia que necesita, su mamá y su hermano, y yo digo que tuve la suerte de descubrir la verdad a tiempo de vivir mi propia vida. Si ustedes están pasando por algo parecido, no se queden calladas, busquen la verdad, busquen su propia felicidad, porque todas merecemos ser la prioridad de alguien. Y si no lo somos para los demás, por lo menos seámoslo para nosotras mismas. Déjenme sus comentarios. Cuéntenme sus historias, porque entre mujeres nos entendemos, nos apoyamos, nos damos la fuerza para seguir adelante. Y recuerden, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, nunca es demasiado tarde para elegirse a ustedes mismas. Yo soy Josefina Vargas, tengo 48 años, y por fin puedo decir que soy feliz, completamente feliz, con la verdad en las manos y el futuro por delante. Gracias por escucharme.